Buenos días, esto es Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a introducir cómo se trabaja con los servicios del sistema operativo para ficheros y directorios. Y vamos a empezar definiendo qué es un fichero. Un fichero, como se puede ver, es un conjunto de información relacionado que ha sido definido por su creador. Y habitualmente se almacena en el sistema operativo como una secuencia o tira de bytes. Ya sea música, ya sea vídeo, etcétera, etcétera, se codifica de tal forma que se pueda guardar como una secuencia de byte y después se pueda recuperar de una forma reversible. Además de los ficheros, tenemos los directorios. Los directorios son estructuras de datos que permiten agrupar un conjunto de ficheros que pues tienen un mismo significado para el usuario o usuaria que los quiera agrupar en ese directorio. Además, los directorios son estructuras recursivas, es decir, que se puede hacer directorios, de manera que se puede clasificar de una mejor manera todos los ficheros de los usuarios y usuarias. En este caso, pues se puede formar una estructura de árbol o una estructura de grafo acíclico, de forma que toda la información pueda organizarse de la mejor forma. ¿Cómo es el nombre de esos ficheros? Bien, para el nombre de los ficheros, pues comentar que hay ficheros y directorios, claro. Hay 4 nombres de directorios especiales que tenemos que conocer y son el punto, que es el nombre, el alias para el directorio actual, el punto, que es el alias para el directorio padre, el gurruñito, virirgurilla, como se quiera decir, que es el directorio home, también se puede utilizar la variable de entorno $home en mayúscula, y esta barra que está encima de la tecla 7, que es el directorio raíz. Con ello podemos, como se puede ver, indicar 4 nombres especiales, el punto, gurrunillo, o como se quiera decir, y la barra del directorio raíz. Bien, además de eso, lo que normalmente podemos hacer, como se puede ver con PWD, Print Working Directory, es indicar desde el directorio raíz cuál es el camino hasta llegar a donde estamos. Ese camino es la concatenación de los nombres de los subdirectorios por los que hay que ir pasando. Se puede ver que aquí tendríamos el directorio raíz, después el subdirectorio home dentro del raíz, el subdirectorio SSOO dentro de home y el subdirectorio Word dentro de SSO. De esta forma estaríamos separando los nombres con un mismo carácter, que en este caso es el mismo que el directorio raíz. Para cuando queramos utilizar una referencia a un fichero, podemos utilizar una referencia absoluta, un path absoluto, que sería indicarlo desde el camino, desde el directorio raíz, por ejemplo, este sería un caso, pero también podemos hacer un camino relativo, que sería indicarlo desde el directorio actual de trabajo. En este caso, pues podríamos utilizar directamente el nombre del fichero o incluso el alias del directorio actual de trabajo, ¿de acuerdo? Incluso el alias del directorio padre y a partir de ahí indicar el path. Estos últimos serían path relativos al directorio actual, y este que hemos visto relativo al directorio raíz se dice path absoluto. Ya hemos visto los nombres, los alias importantes de directorios y cómo indicar el path. Comentar también, un detalle simple de que en el caso de MS2 lo que se empieza no es con el directorio raíz, sino con el nombre de la unidad. Normalmente es una letra y 2 puntos. La A, 2 puntos, B, 2 puntos se dedican a las disqueteras y la C tradicionalmente es la primera letra, C, 2 puntos, es la referencia a la unidad para el primer disco duro. Y a partir de ahí se utiliza la separación de ese slash, de esa barra, que es la que es inversa al caso de Unix, y se pone a partir de ahí el nombre de los subdirectorios hasta llegar a el fichero que estiméis. Es decir, que la separación entre nombres de subdirectorios en Unix y Linux es una barra distinta y en el caso de Windows se empieza desde la unidad, que es una letra y 2 puntos. También comentar que los nombrados suelen tener ciertas peculiaridades. En el caso también de Windows no se puede utilizar ciertos nombres para ficheros como COM, porque está reservado para la consola, PRN, que está reservado para la impresora, etcétera, etcétera. Es un poco compatibilidad hacia atrás de MS2. Y de igual forma, de MS2 teníamos que solo se podía utilizar como nombre 8 caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un punto
y una extensión, ¿de acuerdo? Eso es un poco las peculiaridades heredadas inicialmente de MS2 y que, bueno, que en MS2 siguen estando presentes. Y con esto enganchamos con otra cosa interesante, y es que normalmente unido al nombre hay otra serie de atributos del sistema que cuando hacemos un ls, hacemos un ls-las, pues vamos a ver desde permisos, el dueño, el grupo, el tamaño, la fecha de última modificación, etcétera, etcétera. Todo esto son atributos de los ficheros. Y esos atributos se guardan juntos en Uninodo. Son los metadatos de los ficheros y se guardan todos juntos para poder, bueno, pues conocer cómo trabajar con ese fichero. Hay sistemas operativos en el que el nombre permite identificar parte del nombre, en concreto la extensión permite identificar el tipo de fichero. Por ejemplo, si termina en txt ya sabemos que es de texto, si termina en .exe ya sabemos que es un ejecutable, pero hay sistemas de ficheros en los cuales hay un atributo en ese nodo para indicar pues, si es un fichero regular, es un directorio o es un directorio especial. Un ejemplo de eso es Unix. Si nosotros hacemos ese ls que hemos visto, si empieza la primera letra es una D, es directorio, si empieza con una raya es un fichero regular y bueno, pues en el /d vamos a ver ficheros especiales como los que empiezan por una C, que son dispositivos a carácter, los que empiezan en este caso por una B, que son dispositivos de bloque y bueno, también estamos viendo que al principio tenemos una L, que son enlaces simbólicos. Entonces, bueno, son ficheros especiales que tenemos. Y sí, hay, además de los ficheros, como podéis ver, de dispositivos y ficheros regulares, hemos dicho que los directorios son ficheros. ¿Por qué? Bueno, porque si utilizamos precisamente -i-a, podemos ver los inodos y para todos los ficheros. Y vamos a ver que el listado de un directorio o el contenido de un directorio es un fichero especial que son tuplas, una lista de tuplas, que es un numerito que identifica el inodo y el nombre del fichero. En número de inodo, nombre del fichero, incluso para el directorio punto y el directorio punto punto. De esa manera, esto sería pues, lo que define un directorio. Sería un fichero especial que tiene ese atributo y que cuando hacemos un ls, pues lo entiende como fichero especial y nos muestra directamente pues, los contenidos. Va al área donde están todos los inodos y la información almacenada, esos metadatos, es la que accede para mostrárnoslo en cada una de las entradas de este directorio, ya sea un subdirectorio o un fichero. Bien, con esto ya tenemos los nombrados y los atributos típicos. ¿Cuáles serían las operaciones que podemos hacer con un fichero? Bueno, las operaciones genéricas las tenéis aquí de crear un fichero o borrar el fichero. Una vez que está creado, pues podemos abrir para tener una sesión de trabajo con él o cerrar esa sesión de trabajo. Y una vez que tenemos esa sesión de trabajo, cuando ya está abierto, cuando ya está creado, pues podemos leer y escribir. Más bien, primero escribo y después leo, ¿no? Entonces, como veis, hay algunas operaciones que sí son un poco opuestas. Creo y borro, abro, cierro, escribo, leo, ¿de acuerdo? Hay algunas como posicionar y control, bueno, que van un poco más aparte. ¿Y cómo son estas funciones en el caso de POSIX? Bueno, pues tenemos crear, create, aquí tenéis el open, close, read, write, el seek para posicionar el puntero de lectura y escritura, lo veremos a continuación, unlink para borrar y bueno, pues para establecer los atributos cuando está abierto el file control. Como veis son nombres cortos de funciones, tan cortos como que en vez de create, pues es create, ¿no? Son muy cortos y fáciles, se busca con ello que sean fáciles de recordar. Aquí tienes un ejemplo de 3 llamadas para lo que sería el hola mundo en ficheros, ¿no? Sería un open, hacer una escritura y cerrar el fichero. Entonces, como podéis ver, tenemos nuestro programa principal, se incluyen las librerías UniSTD para tener todas las llamadas al sistema. Tenemos stdio para poder imprimir, string para manejar, como veis, strcpy, tiras de caracteres, etc. Vamos a tener un entero que es un descriptor de fichero, un array de 10 caracteres y un número de bytes que se lee o se escribe, que es ese nb. Lo primero que hago es abrir el fichero, paso el string con el path absoluto porque empieza en la raíz y paso los atributos de si no existe ese fichero, créalo y créalo para leer y para escribir. Eso es lo que significa este ocreate con un or y o read write. Y además para el usuario tiene todos los permisos de lectura, escritura y ejecución.
Si devuelve -1 es que ha habido un problema, entonces pongo un print error, p-error, le pongo este string como prefijo y nos pondrá el error asociado. Y terminaré la ejecución. Y si no, continúo. ¿Y qué es lo que hago? Copio en str1 el string hola, también se copia el fin de cadena, aunque no lo veamos. Aquí hacemos un write para escribir en ese descriptor de fichero la dirección de comienzo de esa tira de caracteres. Recordar que el nombre de un array es la dirección del primer elemento. Y strlen, que sería aquí en este caso 4 caracteres. Una cosa es el strlen, que es cuántos caracteres hay, pero en realidad recordad que son 5 bytes. Estos 4 más el fin de cadena. Solo estoy escribiendo estos 4. Y aquí pues imprimo cuánto nos ha devuelto el write, que debería ser esos 4 caracteres. Cierro fichero y termino. Con esto ya podemos ir viendo algunas cosas interesantes. Y es que primero se mantiene un puntero asociado al fichero abierto para las escrituras, hacerlas una a continuación de otras, las lecturas, hacerlas una a continuación de otra. Por ejemplo, aquí tenemos que escribimos este string y si volviéramos a escribir, se haría a continuación, porque tiene un puntero internamente para saber por dónde se va. La posición de lectura y escritura. Y la mayoría de las operaciones usan descriptores de ficheros, que es ese numerito entero que nos devuelve el open. Ese número entero es entre 0 y, bueno, pues depende del sistema operativo, de cuánto se haya configurado, pues puede tener pues del orden de 32.000 o 64.000 descriptores disponibles por proceso. Se obtiene al abrir el open y el resto de las operaciones utilizan ese descriptor para la sesión de trabajo. Cuando se cierra, bueno, se libera el descriptor y puede ser utilizado para la siguiente pues, apertura de fichero. Por defecto hay 3 descriptores predefinidos, que son la entrada estándar, la salida estándar y la salida de error. La entrada estándar es el teclado normalmente, salida estándar y error son el display, están ambos fusionados para ir al display. Para hacer una lectura es muy parecido, tenemos la apertura de fichero, en este caso indicamos el atributo de solo quiero leer. Si hay algún error, termino. Y si no, lo que aquí tenéis es que va leyendo byte a byte, va leyendo y va incrementando para ir almacenando carácter a carácter en ese str, este string que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues ese incrementar habría que hacerlo solo si el número de bytes leídos es distinto de 0. Si es 0, es que ha terminado el fichero y entonces, bueno, pues terminaríamos indicando aquí fin de cadena e imprimiendo ese string que nos ha leído. Cuidado también con copiar de los PDF, porque como veis aquí se utilizan estas comillas para que quede más bonito, pero estas comillas no son las de programar como veis aquí a la derecha y bueno, puede dar problemas el copiar y pegar. Cuidado con las comillas. Se cierra el fichero y terminamos. ¿Cómo son esos programas? Bueno, pues vamos a ver este escribir.c, que es muy sencillo, ese es el que hemos visto. Y este leer.c también lo tenemos aquí, lectura.c, igual forma. Aquí sí tenemos puesto que si el número de bytes leídos es distinto de 0, incremente, y si no, no hace falta incrementar para que el fin de cadena se ponga en el sitio adecuado. Y compilaríamos, utilizaríamos wall para que imprima todos los warnings, -g para que añade información de depuración. Diríamos que quiero compilar escritura.c y quiero generar un fichero que se llame escritura. Cuidado con poner escritura.c porque perderíamos el código fuente, se sobreescribiría. Entonces tener cuidado, hacer backup. Con esto compilaríamos, como podéis ver, el fichero de escritura y de igual forma podemos compilar el fichero de lectura. Y cuando ejecutemos escritura, boom, se escribe esos 4 bytes y como hemos visto en escritura.c, si recordáis, se genera un fichero tmp txt1. Fijaros que he dicho que se cree y que los permisos sean para el usuario read write x. Execute, ¿de acuerdo? Lectura, escritura y ejecución. Para el resto, no. Muy simple de usar, ¿de acuerdo? Muy simple de usar. Y de igual forma, si ejecutamos lectura, bueno, pues tendremos esa escritura que hemos hecho, podremos ver el fichero, el contenido del fichero. Muy simple de utilizar. Comentar que tendréis instalado en la máquina virtual, y si no, sí os recomendaría que lo utilizarais, el mandato strace. ¿Qué hace strace?
Strace lo que hace es básicamente imprimir todas las llamadas al sistema que realice un programa. Si ponemos strace.escritura, ejecuta escritura, pero va imprimiendo todas las llamadas al sistema. Entonces al primero pues veréis al principio que se hace un execvp, se pide memoria, se carga librerías dinámicas. Bueno, lo que nos interesa viene un poco más aquí. Se hace un open, nos devuelve el descriptor 3, se escribe y como veis se pone en pantalla en el descriptor 1, que es la salida estándar, se cierra y termina. Con esto podéis comprobar que las llamadas al sistema se hacen de forma apropiada. Tenemos aquí un ejemplo de copiar un fichero en otro. Tenéis a la izquierda todo el código en pequeño, pero bueno, haciendo zoom a las distintas partes, pues empezaríamos por incluir todas las librerías que fueran necesario. Nos definimos una constante buff size en mayúscula, como veis, en general, para que sea fácil de distinguir de las variables 512, tiene ese valor. El main, que ya conocemos, tenemos dos enteros para el descriptor del fichero de entrada y de salida, un array de pues 512 caracteres, por eso utiliza la constante buff size, y una variable para tener el número de bytes leídos. ¿Cuál es la idea de utilizar estas constantes? Bueno, porque si utilizamos a lo largo del programa esta constante varias veces, si queremos cambiar, no tenemos que cambiar todas las apariciones de las constantes, sino aquí solo arriba del todo. Es más fácil hacer los cambios. A continuación, ¿qué tenemos? Pues como veis, se abre el fichero de entrada y se crea el fichero de salida. Si hubiera algún error en cualquiera de ellos, bueno, pues si hay un error al primero, pues p-error y termino. En el segundo, pues tendría que cerrar el fichero anterior abierto, a imprimir el error, en este caso del create más que del open, y terminar. Y lo que tenemos aquí a continuación, pues es un poco más la amiga. Lo que tenemos es un bucle en el cual vamos a hacer la lectura, esa lectura guardo el número de bytes leídos en la variable nRead y mientras que esa variable sea mayor que 0, aquí fijaros que ejecuto esta sentencia y el resultado estoy evaluando si es mayor que 0, estoy haciendo todo en la cabecera del bucle. Esto está hecho en aras de que quepa, pero bueno, no es de lo más legible, como podéis ver. Bueno, pues leo y lo que voy a hacer aquí es pedir escribir ese número de bytes leídos, pues en el fichero de escritura, le digo dónde está el buffer, donde se han leído esos bytes y que escriba. En este ejemplo en concreto, lo que tenemos es que si es menor los bytes escritos que lo que se ha pedido escribir, perdón, aquí, como veis, pues daría un error y terminaría. Lo normal, bueno, pues que haya que hacer aquí un bucle para hacer todas las escrituras necesarias hasta escribir el número de bytes leídos. Vamos a verlo con un ejemplo mejor. Imaginemos que hemos leído 1000 bytes y aquí yo pido escribir esos 1000 bytes. Ese escribir me garantiza que va a intentar escribir los 1000, hasta 1000, pero no garantiza que vayan a ser exactamente los 1000. Podría ser que solo escribiera 500. Entonces, bueno, pues si es menor que el número que le he puesto aquí que quiero escribir, pues lo que tendría que hacer es un segundo write con los bytes que me quedan. Y así n veces hasta que los que me quedan sean 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo que haríamos es, si hemos salido del bucle porque el read ha dado menor que 0, es que ha habido un error, cierro y termino la ejecución, y si no, ha ido todo bien, cierro y devuelvo que todo ok. Esto sería un ejemplo muy simple de copiar ficheros. ¿Qué nos queda en ese ejemplo? Bueno, ese ejemplo, que es este copiar.c, pues tenemos todo en un fichero y una única función main, como podéis ver. Está todo un poco, bueno, pues muy comprimido, pero se puede hacer una versión mucho más simple y más fácil, yo creo, de entender. Podemos hacer los includes al principio, como antes, definirnos la constante y vamos a definirnos una función copiar datos. Le vamos a pasar el descriptor de fichero de salida, de entrada, el buffer y, pues como veis, el número de bytes a leer de este fichero de entrada en el buffer y después escribir en este fichero de salida desde este buffer. Ese es el número de bytes que le pasamos. ¿Qué vamos a tener de variables locales? Pues el número de bytes leídos, escritos y los que me quedan por escribir. Entonces, al principio de esta función lo que hago es pido leer lo que me han dicho aquí por parámetro. Si es menor que 0 ha habido un error, termino la ejecución. Si es 0 es que fin de fichero,
digo que he leído 0 y así termino. Y en todo caso, si no es ni error ni he terminado, pues lo que digo es, ¿cuánto me quedan por escribir? Pues los leídos. Y lo que hago es, escribo, aquí guardo cuántos han escrito, si ha habido un error, da menor que 0, un valor -1, -2, escribir, ha habido un error, cierro y termino. Y si no, lo que digo es que lo que me quedan por escribir es los que tenía que escribir menos los que se han escrito en esta tanda. Y esto lo voy a repetir mientras los que me queden por escribir sean distintos de 0. Quedaría aquí haciendo reintentos hasta que escriba lo que se ha leído. Y cuando termine cuánto se ha escrito en esta copia de aquí a aquí, bueno, pues nret, ¿de acuerdo? Que debería ser, pues esos bytes a leer, bueno, si quedan menos en el fichero, pues lo que quedará en el fichero. Ya tengo esta función que lee y escribe con reintentos, y hace las comprobaciones de errores, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesitaría? Bueno, pues tendríamos que comprobar los argumentos. Si es menor que 3, avisaría de que se necesita fichero origen y destino. Abriría como antes el fichero origen y destino y pues se quedaría mucho más fácil porque lo que haría es en un bucle, pediría copiar datos, todo el buffer, y mientras vaya copiando datos, no llegue al final del fichero, pues me quedaría en este bucle, ¿de acuerdo? Y cuando termine, cerraría. Esta es una alternativa más simple de cara al humano, digo, tiene más líneas de código para entender ese copiar un fichero en otro. Es importante también distinguir la diferencia entre las llamadas al sistema y para trabajar con fichero y las llamadas a la libc para trabajar con ficheros. Se parece, porque de hecho veis que es open, close, read, write, lseek, y aquí pone fopen, fclose, fwrite, fread, fseek. Es decir, aparece una f delante. Y se añade un fe o fn o file para comprobar si es el final de fichero o no es. Es muy parecido. Tenéis a la izquierda para escribir un fichero con llamadas al sistema open, write, close, y aquí tenéis el fopen, fwrite y fclose. Las 7 diferencias, bueno, 7 por decir, bueno, son muy fáciles. El fopen, como veis, sí se le indica el nombre del fichero, pero los atributos se le indica en un string. Esto es escribir, ¿de acuerdo? El fwrite, bueno, pues se le indica el descriptor de fichero, pero está al final, no al principio, ¿de acuerdo? Y el descriptor de fichero no es un número entero, sino es un file pointer. Un file en mayúscula, espacio, asterisco. Ese es el tipo de dato del descriptor que devuelve el fopen. Y para leer es igual. Bueno, es parecido, vamos a decirlo, similar. Veis que tenemos el open, read, close, el fopen, fread, fclose, y son muy parecidos, ¿de acuerdo? Es muy, muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que la librería del sistema, cuando abrimos el fichero, lo que vamos a tener al abrir ese fichero es un file pointer que tiene por dentro, ese puntero a una estructura, esa estructura tiene el número entero del descriptor que se va a utilizar en las llamadas al sistema, un buffer intermedio y va a tener pues, datos de por dónde se va en ese buffer, cuál es el tamaño del buffer, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que hace la librería de libc es llamar por debajo a las llamadas al sistema, pero utiliza un buffer interno. Inicialmente se crea ese file con ese buffer interno. Cuando se hace la primera lectura, imaginemos que quiero leer un byte nada más, ¿vale? Pues lo que hace fread es internamente llamar a read, pero no lee un único byte, lo que lee es todo lo que puede para rellenar este buffer, ¿de acuerdo? Si es más pequeño que el buffer, lo que se hace es leer todo el buffer. Si es más grande, pues el buffer se ajusta al tamaño de lo que pida el usuario, ¿vale? Y las siguientes veces que se pida leer, lo que vamos a hacer es, no necesitamos volver a hacer un read, sino que podemos leer del buffer. Esta optimización hace que se reduzca el número de llamadas al sistema, y las llamadas al sistema pues suelen ser más costosas. Entonces, ¿cómo podemos ver la mejora que puede suponer esto? Pues podemos hacer un pequeño programa de prueba, que se suelen llamar benchmarking, en el cual vamos a abrir el fichero tmp txt2, como veis, vamos a poner que el buffer que utilice ese fichero sea este buffer1, que le vamos a indicar el tamaño inicialmente, como veis, es 1024 caracteres o 0, podéis probar cualquiera de las dos opciones, sin buffer, 0,
con buffer de 1024, y lo que vamos a hacer es, vamos a leer 8K y escribir, perdón, vamos a escribir en el fichero 8K, y si el buffer es 0 lo vamos a escribir de byte en byte, de carácter en carácter, y si es el buffer 1K, pues vamos a escribir 8 veces. Cierro fichero y como veis, para ver cuánto tarda, voy a utilizar getTimeOfDate y cojo el instante inicial y getTimeOfDate y cojo el tiempo final. Y en tiempo calculo de diferencia. TF es una estructura que da el número de segundos y microsegundos, por eso tengo que hacer un poco de cuentas para sacarlo en milisegundos. Entonces imprimo ese tiempo y termino la ejecución. Bueno, pues si ejecutamos, pues podemos ver, bueno, aquí tenemos en esta transparencia un 15% de speedup, pero mejor que nada vamos a echar un vistazo a el benchmark que hemos visto antes, es este de aquí, ¿de acuerdo? Compilamos ese benchmark, igual forma, -wo, en vez de información de depuración, esta vez vamos a decir que lo optimice todo lo posible el código, vamos a decir que quiero que genere este ejecutable, bmfwrite, y que el fichero que queremos compilar es bmfwrite.c. Ejecutamos, y como veis, si ejecutamos varias veces, bueno, pues parece que tiende a ser cerca de un segundo. Hay veces que sale, como veis, pues un poco más de tiempo, habría que ejecutar muchas veces y hacer la media y desviación típica. Bien, vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de un buffer de 1024 interno, vamos a decir que no utilice buffering interno, ¿de acuerdo? Volvemos a compilar, volvemos a ejecutar, ¿y qué nos encontramos? Bueno, pues que las ejecuciones pues están en orden de, bueno, 13, 15, 14, como podéis ver, son bastante variables, pero están en torno a 14, 15 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se puede lograr teniendo ese buffer y reduciendo el número de llamadas de read, pues como podéis ver, se puede hacer que vaya hasta 15 veces más rápido ese programa que escribe. Esto pues para bases de datos, cuando tengáis que escribir cierta cantidad de información, bueno, pues que sepáis que esta idea de buffering pues es importante. De hecho, es una forma de caché de entrada y salida, y esa idea de caché ya la conocéis por arquitectura de computadores, por estructura de computadores, y aquí pues podéis ver en este ejemplo cómo también en las escrituras de fichero pues pueden ser interesantes. Eso sí, la libc la podéis utilizar, bueno, pues para vuestros bricolajes y proyectos que vayáis a hacer y las prácticas que os dejen, pero para la práctica en concreto de operativo tenéis que utilizar las llamadas al sistema, es decir, no podéis utilizar la libc. Y con ello, pues ya tenemos las llamadas básicas de abrir, crear, cerrar, leer, escribir, cambiar el puntero de posición y lectura de escritura y borrar. Además de estas llamadas, pues tenemos también otras que veis aquí que no son tan frecuentes, pero también se pueden utilizar, como el file control, que permite modificar los atributos de un fichero abierto, porque el parámetro es un descriptor de fichero. Tenéis el dup, que lo que permite es tener un segundo descriptor de fichero que trabaja con el mismo fichero, es decir, abrís un fichero con open y si necesitáis un segundo descriptor de ficheros, con dup tenéis para trabajar con el mismo fichero dos descriptores. Tenéis frTruncate, que le ponéis un descriptor y una posición, y lo que va a hacer es, a partir de esa posición, lo que queda hasta final de fichero, borra esos datos que hubiera. Tenéis para saber los atributos de un fichero, esos metadatos que comentamos, tenéis las llamadas stat y fstat. Y son muy parecidas, porque aquí tenéis esos atributos, la diferencia es que stat le pasáis el nombre del fichero, no hace falta que esté abierto, y fstat, si le pasáis el descriptor, hace falta que antes hayáis abierto el fichero. Bien, ¿qué es ese strutstat? Pues es esta estructura que tenéis aquí y, bueno, pues tiene toda esa información, como por ejemplo st-size, tenéis el número de bytes, en st-mode tenéis, bueno, pues ese tipo de fichero, y bueno, ¿cómo podemos saber ese tipo de fichero con st-mode? Pues tenéis definido unas macros como s_isdir, paréntesis, ponéis el nombre de vuestra estructura, .stmode, y esa macro va a ser distinto de 0, es decir, cierto si es directorio, igual a 0 si es falso, no es un directorio. Y también igual tenéis ischr para si es un dispositivo de carácter, isblock si es de bloque, y reg si es un fichero regular, es
es decir, no es ni de bloque, ni de carácter, ni enlace simbólico, ni directorio, etcétera, etcétera. IsFIFO, bueno, pues es un enlace simbólico, bueno, es un pipe o un pipe nombrado que sería un FIFO. Tenéis también la llamada uTime para cambiar las fechas. De hecho, esta llamada al sistema es la que se utiliza cuando, pues por ejemplo, queréis utilizar touch lectura.c. Si ahora hacemos un ls de ese fichero, veréis que la fecha de última escritura pues ha quedado modificada. Ese touch por debajo utiliza uTime para cambiarlo. No directamente uTime, pero una llamada relativa a uTime. Si hacéis un strace, bueno, pues veréis que utiliza uTime sat, ¿de acuerdo? Es una variante, pues igual que es otra variante, el openadd, son de la familia, son parecidos, pero bueno, utiliza por debajo touch esa llamada para poder hacer el cambio de fecha, ¿de acuerdo? Y recordar que touch es un mandato y ese mandato, pues como veis, internamente hace llamadas al sistema, pues para hacer que el usuario pues, pueda hacer ese cambio de fechas desde línea de mandatos, desde el shell. Y una vez que hemos visto las llamadas para ficheros, comentar que las llamadas y la forma de funcionar con directorios en POSIX es similar. Vamos a tener que un directorio lo podemos ver de forma lógica como un fichero que tiene registros de tipo estructuras dir. Y vamos a tener funciones para trabajar con esos registros. Y de hecho las funciones pueden leer pero no escribir, ¿de acuerdo? Y esa estructura dir pues tiene una serie de campos, los más así importantes pues es el de subrayado ino, que es el numerito que identifica el inodo asociado a esa entrada de directorio, y el de subrayado name, que es, como veis, el nombre de fichero. ¿Qué llamadas tenemos? Bueno, pues parecidas a las de fichero. Tenemos opendir y closedir para abrir una sesión de trabajo con un directorio y cerrar esa sesión de trabajo. Cuando tenemos abierta la sesión, nos devuelve un punto .dir y ese descriptor es el que utilizo en el resto, como veis, de llamadas. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer un readdir para leer una entrada y la información asociada. Puedo decir, bueno, pues quiero hacer un teldir para ver por qué entrada me voy. Pues imaginaros que tenéis 10 entradas, pues 0, 1, 2, 3, ¿por qué numerito de entrada vais? SIGDIR os permite saltar a una entrada directamente y rewind permite volver a la entrada 0, ¿de acuerdo? Como si fuera una cinta, rebobinar. ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, pues tenéis aquí un dirp, que sería la estructura de trabajo con un directorio, y esto sería un direntry, que sería una entrada de ese directorio. Abro el directorio, si hay algún error me quejo, y si no, lo que hago en un bucle, mientras haya entradas de directorio, lo que hago es leo esa entrada y, como veis, con este printf voy a imprimir pues toda la información, ¿de acuerdo? Cierro cuando termine. Bueno, ¿cómo sería nuestro ejemplo que estamos viendo de dir.c? Este que hemos visto en la transparencia lo volveríamos a compilar, wall, guión información de depuración, guión o, dir sin más, perdón, y dir.c, que es el fichero fuente, ¿de acuerdo? Recordad que también lo podéis compilar de dos pasadas, diciendo que queréis compilar primero el código objeto y pondríais guión o dir o y guión c dir.c, ¿de acuerdo? Pero no puedo ejecutar dir.o, entonces lo que necesitaría es enlazar poniendo guión o dir y la lista de objetos, ¿vale? Bueno, de una forma o de otra tendría el ejecutable y, como veis, cuando lo ejecuta abre el directorio actual y lo que va haciendo es recorriéndose, no está en orden. Veis, aquí está el punto, el punto, ¿de acuerdo? No está en el orden, pero bueno, pues se va recorriendo las distintas entradas y me va indicando la información que se guarda para ese directorio. Y con ello terminamos las llamadas al sistema, en este caso usando POSIX para la gestión de ficheros y directorios, que está en este vídeo.